Hola, esto es Crisis en el Aire, el programa de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura argentina. Todas las semanas elegimos 2 temas clave, los trabajamos y compartimos un análisis crítico. Hoy conducen Natalia Geloz, Mario Santucho y Flor Badarac. Este programa fue transmitido en vivo por FM La Tribu. Si quieres escucharnos en directo, puedes sintonizar FM 88.7 o fmlatribu.com los viernes de 14 a 16 horas. Hoy, en el episodio 243, los arreglos de Adorni y la pregunta por la alternativa opositora. Semana a semana se acumulan las revelaciones en la causa contra Manuel Adorni, que se tramita en Comodoro Pi. Este lunes se filtró a la prensa la declaración que hizo en calidad de testigo bajo juramento un contratista llamado Matías Tabar frente al fiscal Gerardo Pollicita, quien aseguró haber recibido $245.000 en efectivo por parte del jefe de gabinete para realizar refacciones en una de sus casas, que está ubicada en un country en Exaltación de la Cruz. Uh-huh. Esta nueva información obviamente alteró los ánimos de un gobierno que parece no poder salir del laberinto en el que se metió esta figura central de su política de comunicación, usualmente canchero y sobrador, que hasta hace poco parecía como el gran candidato, ¿no?, a jefe de gobierno en 2027. Recordemos que Adorni ganó las elecciones al legislador porteño prácticamente duplicando lo obtenido por el PRO. Ha corrido mucha agua bajo el puente. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a desglosar la información que surge desde los tribunales federales en torno a Adorni, no para escandalizarnos, ¿no?, uh-huh, sino para tratar de comprender cómo procesan los adherentes del gobierno nacional una nueva causa de corrupción y también qué internas puede estar habiendo detrás del vertiginoso avance judicial que estamos viendo. Sí, Nati, así es. Una pregunta que circuló en estos días por todos los medios y que dio la vuelta a todas las discusiones es si para los parámetros a los que estamos acostumbrados en causas de corrupción es mucho o poco dinero el que habría gastado el jefe de gabinete sin poder justificarlo con sus ingresos, ¿no? La pregunta es interesante porque la causa Andis y la causa Libra, las dos antecedentes de corrupción en el gobierno libertario, involucran mucha más plata, pero esta que involucra a Adorni parece muy cercana. La compra de casas, refacciones y viajes. El periodista Hugo Alconada Mon hizo un cálculo estimativo, algo laxo a partir de la información recabada por la justicia hasta el momento. Entre refacciones, operaciones inmobiliarias, viajes al exterior y a Bariloche, y deudas, el monto total de gastos hechos por Adorni entre 2024 y 2025 fue de $800.000 en 2 años. Ahí hacíamos la cuenta antes, ¿no? Sí. Son 1.116 millones de pesos, que si calculamos, un poco su sueldo, ahora se aumentó el sueldo, ¿no? Pero sí, sería mucho más que 24 meses. Exactamente. Claro, o sea, no tendría que haber gastado ni un peso en su vida cotidiana, haber puesto toda esa plata y así todo nos llega. Entonces, evidentemente está teniendo vueltos de otro lado. A su vez, los prestamistas parecen ideados por un director de cine, ¿no? Porque muchas de las propiedades que aparecen, los aportantes, digamos, son prestamistas, gente que le prestó plata. El 15 de noviembre de 2024, 2 integrantes de la Policía Federal, la mamá y la hija, le prestaron $100.000 a Adorni. Ese mismo día, Bettina Angeletti, esposa de Adorni, compró la casa en el country de Exaltación de la Cruz. Y las 2 jubiladas que le vendieron el departamento en el barrio de Caballito le prestaron en la misma operación de compra y venta $200.000 sin intereses. O sea, el 87% del monto declarado a la hora de la compra del departamento, que debe devolver en noviembre de este año, teóricamente, según figura en el boleto de compraventa. Recordemos que el sueldo de Adorni, tras una suba del 100% este año, es de 7 millones de pesos a partir de abril, ¿no? A partir de abril, sí. O sea que antes ganaba 3 millones y medio. Una pregunta que nos hacemos es cómo procesan, cómo elaboran, cómo juzgan quienes apoyan al gobierno estas informaciones. Recurrimos a Gabriel Kessler, que es doctor en Sociología e investigador del CONICET, quien está investigando la evolución del apoyo social al gobierno. Esta semana nos mandó justo un estudio, por eso quisimos hablar con él.
para preguntarle qué están indicando los últimos sondeos que hizo, y nos dijo lo siguiente. ¿Qué pasa cuando un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad entre sus votantes, con la promesa de ordenar la economía y terminar con la casta, empieza a mostrar dificultades en ambos planos? Creo que esa es hoy una de las preguntas más interesantes para entender qué está pasando con los votantes de Milei. Con Gabriel Bomaro y Mariana Gené venimos siguiendo desde julio de 2024 grupos de WhatsApp que formamos con votantes libertarios duros, gente que votó en primera y en segunda vuelta a Milei. Y lo primero que diría es que hoy hay un reconocimiento mucho más claro del malestar económico. La frase que más aparece es algo así como: la macro está bien, pero la micro no. O sea, pueden seguir creyendo que bajó la inflación o que hay más orden macroeconómico, pero al mismo tiempo sentir que no llegan a fin de mes, que el consumo está parado o que el famoso despegue no termina de aparecer. Ahora bien, eso no produce automáticamente una ruptura política. Y ahí está, creo, una de las claves del momento actual. Muchos votantes de los que seguimos siguen sosteniendo una especie de contrato original con Milei. La idea de que vino a hacer algo doloroso, pero necesario. Entonces toleran el ajuste, toleran el sacrificio e incluso cuestiones del estilo presidencial que quizás no les gusta, porque sienten que había que hacer algo drástico para salir de una crisis muy larga. Aclaro que nosotros seguimos votantes, no militantes. Estos votantes están muy lejos de la agenda de la batalla cultural de los militantes, si bien algunos pueden ser o no conservadores. Pero lo que vemos ahora es un cambio más sutil. Durante bastante tiempo el malestar era sobre todo económico. Cuesta, hay que aguantar, todavía no llega. Lo nuevo es que empieza a aparecer también un malestar moral. Y eso se conecta con los casos de corrupción, sobre todo de Adorni, o de privilegios dentro del gobierno. Porque como sabemos, Milei no llegó solo prometiéndole a sus votantes y a quienes creían en él eficiencia económica, llegó también prometiendo una diferencia ética respecto de la política tradicional. Entonces, cuando el deterioro económico se prolonga y al mismo tiempo aparecen sospechas sobre figuras importantes del gobierno, las dos cosas empiezan a mezclarse. Y aquí es donde vemos diferencia entre los votantes que seguimos. Los más convencidos siguen defendiendo al gobierno. Hablan de operaciones, relativizan las denuncias o comparan con corrupciones anteriores. Pero entre votantes más pragmáticos empieza a aparecer otra reacción. Yo estaba dispuesto a hacer sacrificios, pero no para que algunos hagan negocios, o dicen, si terminan siendo iguales, entonces, ¿cuál era la diferencia? Creo que ahí está hoy la tensión más importante. Escuchábamos a Gabriel Kessler sobre las reacciones de la base social del gobierno. Ahora vamos a meternos con las internas que aquejan al oficialismo. En los últimos días presenciamos cómo el propio presidente llamó en vivo a los programas de televisión para discutir a los gritos con periodistas afines a su gobierno, cómo intervino también en simultáneo sin cesar en las redes para tratar de detener la proliferación de memes, chistes y diatribas contra el jefe de gabinete y su esposa. La ultraderecha sabe bien lo que se juega en ese mare magnum informativo y memético cuando se torna inmanejable, ¿no? Pero en el plano digital, que es su ambiente natural, transita en este momento internas políticas furiosas. Hace semanas, ya creo que lo habíamos dicho en el podcast anterior, que se están matando la tropa de influencers que responde a Santiago Caputo, cuyo líder es el Gordo Dan, con el bando que lidera la diputada cosplayer Lilia Lemoine, espada, como sabemos, de extrema confianza de Karina. El caputismo prácticamente no se expresa en defensa de Adorni. En cambio, Lemoine se tira arriba de todas las granadas. Y en el medio, quien apareció, la senadora Patricia Bullrich, que este miércoles a la noche, en una entrevista con Eduardo Feynman, le pidió a Adorni que se presentara de inmediato para dar su declaración jurada de bienes. La cita textual de Patricia Bullrich fue, y la digo: ahora es el momento de la prueba. Cuanto antes, mejor. Estirar. Esto no tiene sentido. Se trata, ¿no?, de una apurada de colección, ya que legalmente Adorni tiene tiempo de presentar esa declaración ante la Oficina Anticorrupción hasta el 31 de julio.
Le preguntamos a Julián Alves, periodista acreditado en la Casa Rosada de Infobae, a qué está jugando la ex ministra de Seguridad y por qué ella se anima a algo que ningún otro ministro hace. Bullrich reunió a su equipo más cercano el viernes de la semana pasada para comentarles que iba a pasar a una nueva etapa estratégica a nivel política. Esta etapa se iba a configurar en una ofensiva de cara a la situación que estaba transitando el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y que iba a empezar a presionar a los integrantes del gobierno como para que Manuel Adorni dé explicaciones claras, porque considera que el gobierno se está degradando tanto en la opinión pública como a nivel político, en la medida que la situación judicial y mediática del jefe de gabinete no se resuelve y no da explicaciones contundentes. Es eso lo que le transmitió al presidente el lunes, como parte de una primera jugada, y después de lo declarado por el contratista sobre esta nueva deuda o estos nuevos pagos que tenía, se lo dijo al presidente a través de una conversación telefónica, no así a Karina Milei, a la cual no le reconoce el mismo liderazgo, siente que no tiene que rendir cuentas ante ella, y es por eso por lo cual sale a hablar después el miércoles sin darle previo aviso a nadie. Ahora, esto no nace de un repollo, no lo hace sin saber que va a generar daño al interior del gobierno, pero también lo percibe como una cuestión necesaria para generar autonomía y empezar a dar un discurso incómodo al interior del gobierno, y es la forma en la cual Karina Milei y todo su círculo conduce y toma ciertas decisiones políticas. Ahora, esto genera una situación incómoda al interior del gobierno, festejada por quienes no son carinistas, porque perciben que por primera vez alguien se revela al liderazgo de Karina Milei. Ahora, y ella se anima a hacerlo por una simple cuestión, o al menos esto es lo que leen desde la Casa Rosada, porque ella tiene votos. Y hay algo más importante que nos estuvo diciendo mucho, y es que Patricia Bullrich empezó a tomar un discurso que era predominantemente el que tenía Milei, el de la transparencia, el de quitar a funcionarios que no estuvieran acorde a su patrimonio, y en cambio los Milei, tanto Javier Milei como su hermana y su entorno, quedaron circunscritos a una situación incómoda con respecto al jefe de gabinete, que lo van a bancar hasta que se determine lo contrario y de que es una persona honesta, como declaró el presidente minutos después. Bueno, es en esa situación en la cual se dirime cómo queda cada uno, cómo queda Javier Milei, cómo queda Patricia Bullrich ante el electorado y ante la sociedad. Y es ahí como tenemos que ver la proyección de cada uno de ellos de cara al año próximo. Bullrich dice que trabaja para el proyecto de la reelección del presidente, pero no hay que soslayar el contexto de que si la imagen del presidente se degrada, bueno, ella aparece y emerge como la figura más competitiva del gobierno para hacerlo, o cuanto menos del espectro del centro hacia la derecha. Bien, lo escuchábamos a Julián Alves contarnos un poco cómo viene esta interna novedosa que estalló esta semana, como decías antes, Flor, entre Bullrich y Adorni. Ya había pasado esto con Bullrich cuando fue lo de Spert, que también salió con la misma... Cierto, y también Milei al principio lo bancó y después lo tuvo que voltear. La pregunta, bueno, es... porque hay una pregunta que circula bastante y que me parece interesante mencionarla o formularla para entonces ir a otro plano de la discusión, porque acabamos de ver cómo fue el escándalo y acabamos de ver las internas de Palacio, a interior del gobierno. Pero hay una pregunta que es: ¿por qué los mismos medios de comunicación que defienden las políticas de la ultraderecha y han hecho lo imposible durante todo este tiempo para despegar al presidente y a Karina de casos como Libra, como Andis, ahora no sacan de agenda el caso Adorni y avanzan con nuevas informaciones filtradas por la justicia todo el tiempo? ¿No? Hay una pregunta que hay que hacerse, porque nos lleva a disputas más de fondo, que no son solo la escandalización por la corrupción ni la interna del gobierno. Lo escuchamos al periodista Diego Genú, amigo, fundador de la revista Crisis, primo de este servidor. Le escuché su editorial de su programa de esta semana y me pareció bien interesante porque precisamente introduce algo así como las peleas dentro del bloque de poder, ya no solo dentro del gobierno. Entonces es una mirada un poco más profunda que involucra al poder económico. Por eso le pedimos que nos diga cómo está viendo él esta crisis, estos conflictos, y nos envió el siguiente audio.
Alrededor del caso Adorni se pueden ver distintos movimientos que hablan del estado de situación del gobierno de Milei. Por un lado, cómo Comodoro Pi empieza a activar otra vez en modo guerra contra un gobierno de turno. Por otro lado está la crisis con Patricia Bullrich, que no es absolutamente independiente de los movimientos de Comodoro Pi o del poder económico. Bueno, Bullrich, que tiene una historia muy larga y que es capaz de dar el salto, de despegarse en el momento que crea necesario. Alguien con mucha llegada también a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada de Israel. No es solo Bullrich, que además fue obviamente candidata a presidente y salió mal. Hay actores del poder económico que piensan en ella otra vez, un poco fondo de olla, rescatarla a Bullrich, pero habla del estado de desilusión, de decepción y de orfandad que hay en actores de poder económico. Y por último, me parece que también hay que mirar lo que está pasando entre Milei y grupos de medios afines o aliados. Clarín, por supuesto, desde hace tiempo, desde Telefónica, desde la compra de Telefónica, y ahora también La Nación, que está disputando algunos negocios con grupos cercanos al gobierno. Está muy claramente la disputa por Tecnópolis, que es la privatización de 54 hectáreas, donde el grupo La Nación y el grupo Clarín armaron una UTE para quedarse con Tecnópolis y compiten con un grupo cercano a los Milei y a los Adorni, que es Foggia Group, ligado a una funcionaria que es mano derecha o muy cercana a Karina Milei. Y después me parece tan importante o más que todo eso es la licitación de la hidrovía, que acaba de confirmarse que pasan dos grupos, una empresa que se llama Yandenul, que tiene la concesión hace 31 años de la vía fluvial por donde salen el 80% de las exportaciones. Es una empresa belga, le compite otra empresa belga que se llama DEME, pero ahí el diario La Nación, Julio César Zaguier, el estudio Casagne también están apadrinando a esta otra empresa DEME. Salió una nota hace algunas semanas en La Nación que hablaba de que DEME tenía el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, de que estaba asociada a otras dos empresas de Estados Unidos. Tanto Tecnópolis como sobre todo la hidrovía ponen al gobierno de Milei en tensión con La Nación. Bien, escuchábamos a Diego Genud y como bien decíamos, estas revelaciones, estos personajes que conocemos por los medios de comunicación no provienen de una investigación periodística o de servicios de inteligencia que los estén filmando, sino que salen de la mismísima causa judicial comandada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Pollicita. Resumamos muy brevemente esto. Todo comenzó el 12 de marzo, cuando la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una causa preliminar contra Adorni a raíz de la polémica por aquel viaje de su esposa en el avión presidencial de Estados Unidos, luego de una denuncia de Gregorio Dalbón. Esa causa terminó archivada, pero logró que se pusiera el ojo en la situación patrimonial de Adorni. En eso aparecieron dos propiedades que no tenía al momento de asumir. En una conferencia de prensa del 25 de marzo, que fue bastante accidentada, el jefe de gabinete admitió que vivía en un departamento en Caballito, y esto desencadenó 2 días después, o sea el 27, que comenzara la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito impulsada por Pollicita. La justicia ahora investiga tanto sus viajes al exterior, entonces hechos entre el 15 y el 19, y también su evolución patrimonial desde que asumió como vocero y jefe de gabinete. Uh-huh. Bien, todos los personajes y los elementos estos que estamos enumerando se fueron sucediendo con una velocidad pasmosa, y es en esta causa donde conocimos a Adriana Nechevenko, que es la escribana de Adorni, que según declaró no verificó el origen de los fondos para la compra del departamento de Caballito, por ejemplo. También por esta investigación conocimos la famosa cascada, uh-huh, que fue cascada de memes también, gracias a la declaración del contratista Matías Tabar, que mencionábamos al comienzo, y que dijo haber cobrado estos $245,000 en negro y en efectivo por esto que eran las refacciones de la casa en el country de Indio Cuá en Exaltación de la Cruz.
Esta semana Tabar declaró que el jefe de gabinete intentó hablar con él para ofrecerle asesoramiento antes de que testificara en tribunales. Por esto es que la diputada Marcela Pagano pidió la detención de Adorni con la sospecha de que él había intentado influir sobre lo que declarara el contratista, ¿no? A la hora de ir a la justicia. Por su parte, el aparato de comunicación oficialista, incluido el presidente, trató de tacharlo de militante K. Pero bueno, en este breve recorrido que podemos hacer por las redes, lo que se demuestra es que es libertario hasta la médula, o sea que no había manera de endilgarle eso. Es decir, la justicia entonces avanza a paso firme y los medios están publicando todo, ¿no? Como nos preguntábamos con Bullrich y los medios, ¿por qué el hijo y Policita tienen tanta predisposición ahora a investigar a Adorni? Fuimos con esta inquietud a Sofía Caram, que es periodista en Radio 10, en C5N, es directora del medio La Pluma, y le preguntamos a ella cuál puede ser la razón para este ímpetu judicial que estamos viendo. Y nos dijo lo siguiente. Hay algo acá que todavía no terminamos de descifrar o no se termina de transparentar del todo. Y es una pregunta concreta, y es si esto que está sucediendo es un quiebre de el sistema, de esta alianza del sistema de poder judicial con el gobierno de turno, con el poder económico allí, obviamente como pilar central, o es un aviso, es un apriete, como los que ya conocemos, que suele hacer el poder económico muchas veces utilizando el poder judicial como instrumento. Estoy hablando igual del poder judicial, de la justicia federal de Comodoro Pi, concretamente, ¿no? Y la verdad es que todavía no hay una respuesta a esa pregunta. Tal vez sea un aviso, tal vez sea un aviso para decir, miren, podemos avanzar, podemos llegar hasta donde nosotros querramos y seguir pidiendo cosas, siendo incluso un gobierno que le dio al poder económico el sueño húmedo de la reforma laboral, la desregulación de la economía, la liberación total de las importaciones, y sigue la lista. También tengo otra pregunta para poner arriba de la mesa que tiene que ver con un mojón y qué terminó significando ese mojón, que fue fundamental, Si miramos hacia atrás nos vamos a dar cuenta que hubo algo que cambió todo. Y fue el momento en que Karina Milei avanza sobre el Ministerio de Justicia. Saca de allí a Cunio Libarona, saca de allí al segundo, que era un hombre de Santiago Caputo, pone a Juan Bautista Maíque, sin que Javier Milei siquiera lo haya conocido alguna vez, y pone allí a Santiago Viola, que es un hombre que ya cree de su confianza, ¿no? Como segundo. Y acá es donde hay un interrogante fundamental. Esto que para Karina era un avance sobre el Ministerio de Justicia para blindarse o tratar de buscar un blindaje en las causas judiciales en su contra, sino terminó siendo en realidad una jugada que le trajo muchos problemas. No sé, no tengo la respuesta, pero sí es un dato de la realidad que después de este cambio en la cartera de justicia comenzó esta ola de avance de Comodoro Pi, de las causas que perjudican al gobierno y sobre todo la causa Adorni, que parecieran tener mucha decisión de avanzar. Bien, la escuchábamos a Sofía Caram, entonces, bien interesante también, en la línea un poco de lo que decía Diego Genú antes, ¿no? O sea, vamos a hacer una reflexión final, digamos, para cerrar el bloque, estuvo bien interesante, porque lo que, primero que Sofía Caram lo que nos dice es, no es tan lineal, digamos, lo que sucede, ¿no? Hay una tendencia muy general, digamos, en los medios de, bueno, las internas, quiénes contra quiénes, y sobre todo en el staff político, ¿no? Esta interna entre Karina y Santiago Caputo, todo se ve a partir de eso, después las internas al interior de Comodoro Pi, entonces son todos como bandas que se disputan el poder sin demasiada lógica, digamos, no solamente por la búsqueda del poder como tal y demás, y de los negocios. Ahora, tanto para mí, Sofía Caram como Diego Genú, ponen un plano mayor, o sea, abren un poco el zoom y ya no ven solo las disputas al interior del sistema político, sino que empiezan a ver otros actores, el sistema de poder, por ejemplo, el poder judicial, pero no solo el poder judicial como casta y parte del sistema político, sino también el poder judicial entrelazado, y acá es donde viene
esa otra capa de poder que me parece fundamental, que es el poder económico, ¿no? Y lo que estamos viendo, porque no es menor verlo de una manera o la otra. Si uno lo ve solamente de la primera forma, lo que está viendo es supuestamente que se desangra el gobierno, que está en una crisis terminal, que ya no saben cómo contener las internas y que está pronto a acabarse. Sí. Si uno abre el panorama, abre el zoom y ve que lo que hay son disputas por ver quién se queda con negocios. Diego mencionaba muy bien, Jenú, la hidrovía y Tecnópolis y el predio de Tecnópolis. Bueno, lo que se están disputando es quién se queda con los negocios. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice primero que la pelea es más compleja, y segundo, que no había que a priori dejar todo en el plano de se está acabando el gobierno, digamos, ¿no? Mientras se mantenga esa disputa al interior del bloque de poder y no surja otra cosa, la pregunta es ¿qué va a reemplazar a Milei en el 2027? Si llega a ser reemplazado, ¿no? ¿Va a llegar al 2027, por ejemplo, el bloque de poder dividido? ¿O 2026, el año par, es el año en el que se disputan los negocios, y el año que viene, cuando son las elecciones, se ordenan todos en función de un candidato? Pero ponerle que no sea así, que estas disputas sigan y se prolonguen, también abre la posibilidad de que haya un mileísmo sin Milei, ¿no? Y que entonces la ultraderecha esté preparando un reemplazo para profundizar el modelo, o por lo menos para estabilizarlo, con todo lo que lograron ya, como bien decía Sofía Caram. En fin, me parece bien interesante dejarlo por acá y seguir leyendo lo que está pasando en la efusiva coyuntura, con mucho interés, pero también tratando de sospechar de las miradas más inmediatas o más efectistas. Válvulas de papel, podcast y transmisor. Crisis en el aire. En el bloque anterior hablábamos de la crisis al interior del gobierno, ¿no? Nos preguntábamos incluso si era posible un mileísmo sin Milei. Bien, toda esta cuestión obviamente motiva una pregunta inevitable por la oposición. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una alternativa al gobierno de ultraderecha? Y esta pregunta es clave porque si no emerge un proyecto capaz de inaugurar otro horizonte, no solo será difícil impedir que el daño libertario continúe hasta 2027, sino que puede llegar a repetirse el escenario que vivimos el año pasado, cuando por miedo a una catástrofe y ante la extorsión de que no hay otra opción, la mayoría volvió a votar al mileísmo. ¿Se está armando algo entonces del lado de los que estamos en contra de este gobierno o más o menos? En este segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a intentar responder a estos interrogantes. Y obviamente la mirada debe posarse en primer lugar en el peronismo, que es la principal fuerza de la oposición hoy, además de que es el movimiento político más importante de nuestra historia moderna. El problema es que en este momento justamente el peronismo está viviendo una crisis también de proporciones históricas. Así es, Natalia, así que vamos a meternos un poco en el peronismo. ¿Qué pasa con el peronismo hoy? Digámoslo así. Empecemos diciendo esto, a riesgo de ser un poco brutales. A ver. Todo parece indicar que estamos en una etapa post-kirchnerista, pero sin que quede claro cómo será la renovación. Es decir, los liderazgos, el estilo y la narrativa que a lo largo de este siglo lo llevaron al gobierno, al peronismo, en 4 oportunidades, hoy están neutralizados y la mayoría de los actores dentro del peronismo andan en busca de una nueva conducción que no sea el kirchnerismo. Obviamente, la pieza fundamental de este estado de cosas es la injusta prisión que sufre Cristina Fernández de Kirchner, sumada a su proscripción, o sea, al no poder presentarse a elecciones, que ha sido naturalizada por el peronismo, impotente ante esta condición impuesta por el sistema de poder. El famoso quilombo que se iba a armar no fue tal. Nunca se armó. Bueno, a partir de esta circunstancia, que bien le podríamos llamar derrota política, hay una figura que emerge y todo parece indicar que será el candidato en el 2027. Se llama, como se sabe, Axel Kicillof. Estuvimos hablando esta semana con gente de su núcleo duro y hay, digamos, en la perspectiva hacia el escenario que se está configurando en el 2027, buenas sensaciones. Aunque saben que será un proceso complejo. Axel se lanzó, ahí se estima que su discurso en la apertura de sesiones legislativas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como se sabe, el gobernador hizo su discurso de apertura a comienzos de marzo, bueno, y dejó claro que quiere ser presidente. Por otro lado,
no parece haber ningún otro aspirante que le pueda disputar ese sitial. Y el cálculo entonces que tienen en La Plata es que decante naturalmente la candidatura de Axel para el año que viene. Incluso esta gente, digamos, los que están pensando un poco el escenario y la estrategia con Axel, calculan que incluso la Cámpora va a terminar apoyándolo, ¿no? Porque no hay otra opción dentro del peronismo, es lo que se piensa desde este lado. Ahora bien, lo llamativo es que Kicillof no emite demasiados signos de hacia dónde va. Uh-huh. Ni qué fuerza quiere construir, ni con qué actores lo hará, y actrices. Las nuevas canciones que algún día allá lejos prometió, como sabemos, aún no sonaron. Por otra parte, el movimiento Derecho al Futuro sirvió en su momento, hasta ahora, para abrirle a mucha gente una línea de fuga del kirchnerismo, ¿no? O sea, terminó reuniendo a mucha gente que estaba, inquieta con el kirchnerismo, que no quería saber más nada con la forma de conducción del kirchnerismo y demás. Bueno, el movimiento Derecho al Futuro le permitió recaer ahí, pero no parece ser una apuesta orgánica muy hospitalaria para mucha gente, y tampoco, además, a Axel se lo ve recorriendo con mucha efusividad todavía por ahora al país para convocar a la gente, para movilizar a la gente, aunque nos decían que hoy justo, viernes, estaba en Córdoba concretando una de las primeras incursiones en el interior del país en este sentido. Lo que nos decían es que después del Mundial se larga. Okay. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que sin mover demasiadas olas, Axel ha logrado una eficacia sorprendente y su plan presidencial se está imponiendo. Hay que ver si alcanza solamente con surfear la corriente. Mientras tanto, hay otros sectores dentro del peronismo que comenzaron a moverse con, un evidente oportunismo, ¿no? El 1 de mayo, hace muy poquito, se reunieron en Parque Norte, un templo de la rosca macrista, un grupo de dirigentes con aspiraciones federales, encabezados por el porteño Juan Manuel Olmos, la bonaerense Victoria Tolosa Paz, los intendentes también bonaerenses de Ezeiza, Gastón Granados, de Pilar, Federico Achával, y el entrerriano Guillermo Mitchell. Lo que en algún momento, no sé si se acuerdan, Jorge Asís llamó el peronismo perdonable. ¿No? Porque la consigna es que ofrecer, o que ellos puedan ofrecer, una versión más centrista, una alternativa para el poder económico que está enojado con Milei, lo cual implica, aceptar buena parte de los postulados de la derecha. Un dato de ese encuentro fue explícito: no cuentan con un candidato presidencial, aunque obviamente Sergio Massa se lo atribuyó, como hace con todo aquello que se mueve en la superestructura política, ¿no? El punto igual es cuánto puede influenciar este tipo de planteos en el peronismo que viene. Le preguntamos entonces a una peronóloga amiga, Natalie Incaminato, la Inca, que nos envió el siguiente audio. Creo que si existe una tensión entre un peronismo que se compromete al fiscalismo y otro que propone otro camino, es una tensión menor porque era una tensión mayor con Cristina, ¿no? Con la detención de Cristina me parece que eso se obtura tremendamente y lo que quedan son voces fragmentarias que representan quizás lo que representaban las figuras del Frente de Todos que disputaban con Cristina en este sentido, ¿no? Hay que decir que también es verdad que cada vez que gana el peronismo, los desajustes del famoso mercado generan movimientos del dólar, generan dolor y por lo tanto también generan ajustes, ¿no? Con lo cual hay algo del orden dilemático en esta cuestión. Yo creo que si el peronismo mayoritario se suma al consenso fiscalista impuesto por Milei, va a tener una tensión ya no quizás con una figura política de peso, pero sí va a tener tensión con sus bases y especialmente tensiones con una sociedad que solicita el mejoramiento de los estándares de vida. Entonces el desafío para el peronismo es tratar de explicar de una manera que se entienda, porque consenso fiscalista o superávit es algo que por ahí no le dice mucho a los votantes, a las personas, pero explicar cómo se logra eso y a la vez mejorar las condiciones de vida actuales, los salarios, etcétera, ¿no? Entonces ahí uno piensa, si el consenso fiscalista es no emitir, ¿qué vías hay que utilizar para lograr eso? Redistribución vía impuestos. Eso genera un modo de politización
bastante conflictualista, que no tendría que ver mucho con los tonos que uno visualiza en algunas zonas del peronismo del consenso fiscalista. Escuchábamos a Natalín Caminato. Y digamos ahora, solo como para terminar con este pantallazo sobre el peronismo, que es difícil que Axel se vea interpelado por este tipo de discursos que recuerdan mucho a la Alianza, ¿no? Allá por los años 90, cuando aceptó la convertibilidad para llegar al gobierno. Kicillof vivió en carne propia cómo esa experiencia decantó en el 2001, pero bueno, veremos si tiene otras ideas en mente. Como decías ahí, Mario, es algo que está por verse. La crisis del peronismo permite además que emerjan otras opciones que empiezan a ser vistas con expectativas para quienes están muy enojados con el gobierno, y las últimas encuestas mostraron de hecho el crecimiento de una figura bien interesante, que obviamente no es el pastor Dante Gebel, que es esta figura que está por estos días en ciertos lugares. El vendehumo profesional. Así es. Se trata de una mujer a quien conocemos bien. Estamos hablando de Miriam Bregman, actualmente diputada nacional y una de las principales dirigentes del Frente de Izquierda. En casi todos los últimos sondeos, Miriam encabeza las preferencias por encima del propio Axel y también de las figuras del oficialismo. Tal ha sido este crecimiento que estamos marcando, que comenzó a hablarse incluso en los medios de la posibilidad de que llegue a ser presidenta, cosa que puede sonar lejana, pero que motivó a su vez un interesante debate en su partido sobre si la izquierda puede ser una alternativa de poder o no. Le pedimos a otro dirigente importante del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, estamos hablando de Cristian El Chipi Castillo, que nos cuente cuáles son los dilemas que están debatiendo, y él nos envió el siguiente audio. El reconocimiento a Miriam en las encuestas tiene que ver, a mi entender, con una combinación de factores, obvio con el crecimiento del clima opositor contra Milei, también tiene que ver con el descrédito del peronismo que está en su interna, o como toda estrategia es rehacer lo mismo del Frente de Todos, pero aún más a la derecha, y un reconocimiento a un lugar ganado, obviamente por Miriam en primer lugar, por toda su trayectoria, su rol como dirigente política en todo este último periodo contra Milei, de no callarse nada y de reflejar colectivamente que hemos estado en la primera línea del enfrentamiento al gobierno, sin panquequear, sin titubear, sin especular, y en ese sentido sí, en nuestra reflexión frente a que hay muchos escenarios posibles hacia adelante, sí es discutir claramente que esa simpatía se tiene que poner en marcha, primero ya para resistir a Milei, que no es decir que hay que esperar al 2027, porque en el medio Milei puede seguir haciendo daño, o sea que esté débil no significa que no tenga capacidad de seguir quitando derechos, conquistas a los trabajadores y entregándonos a Trump, y también una discusión de que aún en el hipotético caso de que se diese que gana Miriam una elección, si no hay organización por abajo, el poder económico tiene todo el andamiaje institucional para correrte. Entonces ahí hay que ser muy conscientes de eso. De hecho, el llamado de Miriam en el acto del 1 de mayo fue hacer reuniones abiertas con dos objetivos, o tres si querés. Ver qué organismos de Frente Único se pueden ir organizando para ir construyendo ese poder desde abajo, recuperar sindicatos, comisiones internas, etcétera, y centro de estudiantes, y a la vez ir discutiendo la posibilidad de un nuevo partido de trabajadores, una nueva herramienta política. Así que me parece importante estas reflexiones, o sea, no tener una visión naif ni ingenua, sabiendo obviamente que Miriam mide así, le molesta a muchos, le molesta al establishment, porque sabe que nosotros no vamos a decir de casa al trabajo y del trabajo a casa, o quédate en casa, quédate tranquilo, sino que vamos a ver si esta simpatía da para transformarse en algo activo, en una fuerza militante mayor. Escuchábamos a Chipi Castillo que, entre otras cosas, marcaba la necesidad de mirar la calle, ¿no? Él decía forjar la resistencia, decía que
lo importante es lo que pasa por abajo, y bueno, ahí todavía no hay señales del todo claras, por lo menos hasta el momento, ¿no? Después del 24 de marzo quedó flotando un poco la pregunta por el cómo se sigue, cómo forjar una organización. De hecho, vamos a tener una tangente en un rato que habla de esto, ¿no? Porque el 1 de mayo se realizó un plenario del Frente de Sindicatos Unidos, el FRESU, ¿no? Un reagrupamiento de organizaciones de la CTA y de la CGT, un encuentro que justamente buscaba esto, ¿no? Intentar una recomposición. Después vamos a escuchar un poco qué se discutió por ahí. Mientras tanto, lo que sabemos, lo que podemos palpar es que la gente está podrida, que aumenta la sensación de que esto no da para más y que esa sensación es federal. Uh-huh. Esta semana habrá un termómetro importante de cómo se gana la calle, ¿no? Con la marcha federal universitaria que está convocada para el martes 12 a las 17 en Plaza de Mayo. Los salarios estatales, sabemos, ¿no? Son focos de conflicto en todo el país. Y de hecho, bueno, si nos movemos un poco en el mapa y, por ejemplo, vamos a la provincia de Chubut y la tomamos como un caso testigo, bueno, podemos observar que ahí está habiendo muchas marchas frecuentes, ¿no? Desde hace meses, que están protagonizadas especialmente por docentes autoconvocados, pero que aunan los múltiples factores de conflicto que vivimos a diario, ¿no? O que se viven a diario. Sueldos estancados, endeudamiento. Hace días, por ejemplo, se derrumbó ahí una biblioteca en una escuela de Esquel por falta de mantenimiento, un tendal de despidos en el sector petrolero, ¿no? Todo va cocinando un caldo que a muchos en esa provincia, que vamos a tomar como un caso testigo, les recuerda la previa del chubutazo en 2021 cuando gobernaba Arcioni. Se viene el invierno además en el sur y eso hace que la situación sea muchísimo más dura. Si tomamos ese caso, entonces, como decíamos, como testigo, podemos escuchar desde Trelew a Eduardo Hualpa, abogado de derechos humanos y militante político, porque a él le pedimos justamente una reflexión política de este momento que se está viviendo y nos dijo esto. Chubut está viviendo un momento de cotidiana movilización por sectores que tienen posibilidades de aglutinarse, pero que no cuentan con una conducción política o gremial o social. El fenómeno principal es el de los autoconvocados. Son sectores de docentes, empleados públicos, grupos que rechazan los tarifazos, distintos grupos. Hay que tener presente que con la elección del 2023, la elección provincial, el gobernador Torres generó cierta expectativa luego de un gobierno desastroso, digámoslo, de Arcioni. Pero esa expectativa se fue desinflando y con la derrota de octubre del año pasado, la candidata de Torres no pudo renovar una banca en el Congreso y salió cuarta en Trelew. Bueno, el gobernador sufrió un durísimo golpe. Los sectores del peronismo que no se incorporaron al gobierno de Torres, porque hay unos cuantos que están adentro, están inmersos en una discusión interna, eterna. Y otros sectores de la oposición no logran suficiente volumen político. Mientras tanto, miles de chubutenses ven en las calles el escenario adecuado para buscar sus reivindicaciones. El carácter antipolítico, o mejor dicho, antiinstitucional de muchas de las consignas que se ven en las calles es evidente. Los medios masivos de comunicación ignoran estas movilizaciones o le bajan el precio, y estas movilizaciones se organizan de un día para otro y varias por semana. Así fue la poblada de diciembre del 2021, así fue el clima que vivimos en esa época. Y así hemos hecho los chubutenses en otros momentos. Por lo tanto, por más que se trate de una movilización estratificada, con cierto nivel de improvisación y con dificultad para encontrar ejes claros, no recomendaría a nadie que pase por alto el clima que se está viviendo en Chubut. Bien, lo escuchábamos entonces a Eduardo Hualpa desde Trelew, Chubut, contando un poco cómo está la situación por allá. Y como decíamos, es un caso testigo de el ánimo y lo caldeado que se está poniendo el país en general en muchos lugares, también en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, a partir de, bueno, todo un malestar muy grande que se va gestando y que la pregunta es cómo va a desplegarse, ¿no? Porque si ya el gobierno de Milei o el triunfo de Milei dio cuenta del hartazgo de la gente con el sistema político en general, un fracaso nuevo, otro fracaso más,
en un contexto como el que acabamos de ver, en el cual el peronismo se debate también en una crisis que no logra salir, y entonces la emergencia de una figura como Miriam Bregman, que claramente representa un ánimo de ruptura, ¿no? No un ánimo de reforma, sino de ruptura. Pero bueno, también es muy interesante como para ellos, como vimos acá, escuchando a Chipi Castillo y demás, aparece que esto no es una ruptura que no va a ser fácil tramitar por el sistema político. Y entonces ahí emerge la pregunta por la calle que, bueno, como decíamos, y ya decían antes también ustedes, tiene muchas expresiones y no es claro cómo se va a desenvolver. Como venimos diciendo, va a necesitar tiempo para gestarse, para generar nuevas formas de lucha, nuevos imaginarios políticos. Veremos, ahí es donde vamos a estar, como estuvimos, como bien decíamos antes, el 1 de mayo, viendo un plenario sindical del Fresu. Ahora vamos a escuchar, o pronto, o si no, buscalo, si lo estás escuchando este podcast, escuchalo ahí mismo, digamos, a continuación, una tangente donde se va a hablar específicamente, va a ser una crónica de ese plenario del Fresu, pero también escuchando qué está pasando en las provincias, como acabamos de escuchar desde Trelew. También con la perspectiva puesta en el martes próximo, que va a ser la gran marcha universitaria, a ver qué se cuece por ahí. En fin, seguir escuchando, recorriendo y aportando lo que podamos. Esto fue Crisis en el Aire, un programa de la revista Crisis conducido por Natalia Gelós, Mario Santucho y Flor Badaraco. En la producción, Juan Pablo Hudson, Facundo Iglesias, Nico Perrupato y yo, Melissa Rabanales. La ilustración es de Nicolás Daniluk y la edición sonora de este episodio estuvo a cargo de Alejandro De Masi. Si te quedaste con ganas de más, en nuestro canal de Spotify puedes encontrar La Tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables. Y también Crisis Internacional, nuestro segmento de geopolítica con Viole Weber. Hasta la próxima.